Hoy te voy a contar la historia del episodio en La Roca. Miren, hemos venido hablando de tres tipos de grupos de personas que no entraron a la tierra prometida. Hablamos de los incrédulos, cuando te conté la historia de los dos espías. Hablamos de los fornicarios y los idólatras, cuando te conté el asunto de las mujeres moabitas. Te conté también la historia de los rebeldes en la historia de Coré. Y estos tres grupos de personas no entraron a la tierra prometida por su pecado, ya sea de rebeldía, idolatría, fornicación y, e incredulidad. Pues este turno le corresponde hoy a Moisés. Sí, aunque usted no lo crea, Moisés, el gran Moisés, el que se enfrentó al tú por tú con el faraón, el que con el poder de Dios y con su vara provocaron las 10 plagas de Egipto, el mismo que estuvo presente en la apertura del Mar Rojo, el que sacó al pueblo de la esclavitud. Ese mismo no entró a la tierra prometida y ya vas a saber por qué. Miren, este episodio de La Roca, para variar, está en el libro de Números. Ahí mismo, en ese mismo libro donde estaban estas historias que te nombré, está la historia del asunto de La Roca. ¿Qué pasó? Que Dios le dice a Moisés, Moisés, háblale a la roca, porque como cosa rara, el pueblo tenía sed y se estaban quejando, como cosa rara, se estaban quejando. Y entonces Moisés, en vez de hablarle a la roca como tenía que hacer, él lo que hizo fue pegarle a la roca 2 veces. Eso enojó tanto a Dios que le dijo Dios a Moisés, por cuanto no me honraste delante del pueblo, sino que hiciste como quien dice lo que te dio la gana, porque en vez de hablarle a la roca, lo que hiciste fue pegarle, no vas a entrar a la tierra prometida. Y vamos a dejar hasta aquí y te voy a contar todo lo que le tocó lidiar a Moisés con este pueblo. Moisés vivió de todo. Pasaron tantas cosas que yo creo que el límite y la paciencia de Moisés tenía fecha de caducidad y fue ese día en el episodio de la roca. Miren, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios proveyó algo eso fue como algo glorioso y fueron dos cosas. Bueno, de hecho fueron muchas, pero te voy a señalar dos. En el día, el pueblo de Israel, para no pasar sofoco, calor, en un lugar tan inhóspito como el desierto, ellos contaban con una nube. Esa nube los seguía a ellos por toda la travesía para evitar el calor, el sofoco. Ustedes saben que los desiertos son lugares áridos donde el calor abrasador del sol es una constante. No es un lugar donde usted va a meterse debajo de un árbol, excepto cuando hay oasis. Eso es diferente. Pero el desierto tiene esas características. Es un lugar inhóspito, inhabitable, es un lugar indeseable. Nadie quiere ir a los desiertos, sino solamente a acampar o a ver las estrellas o, bueno, todo menos a vivir. Y menos en una travesía como esta, donde el calor, como te digo, era una constante. En la noche, como todos los desiertos son fríos, pues Dios les proveyó al pueblo de Israel una columna de fuego. En el día la nube, en la noche la columna de fuego para cuidarlos del frío, para calentarlos, para que ellos tengan abrigo y sustento, por así decirlo. Otra característica que encontramos en el desierto es que la escasez de comida, pero Dios proveyó lo que se llama el maná. El maná era descrito como unas hojuelas que caían del cielo y con estas hojuelas o como unas láminas, todos los días caía el maná. Entonces la instrucción era, dile al pueblo, Moisés, Dios le decía a Moisés, dile al pueblo que solamente agarre el maná de lo que se va a comer en el día. No vayan a guardar para mañana, porque si ustedes guardan para mañana, al otro día les va a amanecer gusanos, excepto en la víspera de el día y en la víspera del Shabbat o del día de reposo. Ese día sí van a guardar doble porción para ese día
o sea, digamos el viernes, y para el Shabbat, el día del reposo, para que ustedes no tengan que estar recolectando, porque pues acuérdate que el sábado, perdón, el sábado es el día de reposo, ustedes no pueden hacer nada, excepto ese día van a recoger por dos, pero los demás días ustedes van a recoger la porción, una porción por el día que se van a consumir. Este principio nos enseña a la dependencia de Dios diaria. Usted necesita a Dios todos los días. La ayuda de ayer ya no le sirve para para el día nuevo. Tiene que conseguir otra vez. La oración, la intercesión, bueno, la lectura de la palabra, todo eso tiene fecha de caducidad. Lo que usted aprendió ayer, ayer quedó. Ahora vienen nuevas cosas, siempre. En Dios todo es así. Entonces lo mismo sucedía con el maná. El maná de ese día no le servía para mañana, excepto como te dije, en la víspera del Shabbat. Pero la comida de ese día era para solo ese día. Mañana venía un nuevo maná. Entonces, esas fueron las cosas que Dios proveyó su transcurso, en su travesía durante el desierto. Otra cosa que ellos también tuvieron o que la Biblia relata o revela es que el calzado nunca se les desgastó. O sea, todos los zapatos, bueno, el calzado que ellos usaron durante esta travesía no se rompió, no se desgastó, ni se descosió, ni se echó a perder. Como acuérdate que había una generación que salió de Egipto y también había niños y hubo niños que crecieron, pues yo asumo, o sea, usando la lógica, los zapatos de los que morían los heredaban los que iban creciendo o los niños que iban creciendo y que ellos sí iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, estas promesas o estas provisiones de Dios en un lugar tan inhóspito, tan difícil como el desierto, fue lo que Dios proveyó durante esa travesía. La Biblia se vale de muchos símbolos, como por ejemplo, Egipto era tipo del mundo. El faraón era tipo de Satanás. Moisés era un tipo de Cristo porque él libertó a un pueblo de la esclavitud. Acuérdate que la esclavitud, el pecado nos esclaviza. El mundo, Egipto. Eh, eh, el desierto tipifica la prueba, el entrenamiento. Acuérdate que en el desierto Dios les entrega la ley. Es una forma de probar al pueblo, es una forma de entrenarlo, de enseñarlo, de capacitarlo para que él pueda tener la sabiduría para poder poseer la tierra prometida. Y la tierra prometida representa la bendición, el galardón, mejor dicho, las promesas cumplidas, la herencia de Jehová. Entonces, Moisés como su líder, a él, y basando en estas cosas que te enseñé, le tocó lidiar con un pueblo muy complicado. Yo diría un pueblo quejumbroso, por todos se quejaban, no veían la bendición de Dios. Ellos fueron testigos oculares de que un mar se abriera en dos, un milagro que nunca más el mundo volvió a ver, o nunca más un ser humano volvió a experimentar la apertura de un mar, del Mar Rojo. Y aún todas estas manifestaciones del poder de Dios, ellos no veían eso porque su enfoque estaba más en lo malo. Miren, hay un episodio en esa travesía que yo se los nombré en uno de los videos anteriores, donde ellos llegan a un lugar y las aguas eran amargas. Y ellos bautizaron a ese lugar Mara. Mara quiere decir amargura o amarga. Si usted tiene una niña, no le vaya a poner Mara, porque significa amargada. Imagínese esa niña con la trompa estirada todo el día. Qué horror. Nada le gusta. Ajá, Mara, ¿qué quieres? No, hoy hay sopa, Mara. Con la trompa estirada. Sopa. Bueno, entonces, ¿qué quiere? O sea, no le ponga ese nombre a su hija. Entonces ellos bautizaron al lugar Mara porque sus aguas eran amargas. Y empezó la queja. Ay, ¿qué viste? Y siempre la queja era repetitiva. Siempre el discurso era, para eso nos sacaste de Egipto, para matarnos de sed. O sea, ellos no veían que fueron libres de una opresión por siglos, porque eran más de 400 años de esclavitud, de opresión, de servidumbre, de trabajo forzado. Ellos no veían eso, no, ellos veían que no tenían agua, que estaban muertos de sed, que ellos se iban a morir en el desierto junto con sus bestias y sus niños y toda la población.
Ok, ellos solo veían lo malo. Es que el sol está en toda la cara. Ellos solo veían lo malo. Entonces, a Moisés le tocó lidiar con eso. Mire, en otra oportunidad, bueno, entonces terminando lo del agua, lo de Mara, llegó Moisés y convirtió o sea, usando el poder de Dios, convirtió el agua en amarga, la convirtió en agua dulce y ellos pudieron tomar agua dulce. Miren, algo que yo he notado en el pueblo de Israel es que ellos, como ellos eran el pueblo elegido, ellos se creían merecedores de todas las bendiciones y de todos los milagros que Dios, por su misericordia, tenía con ellos. Me voy a adelantar un poquito en el tiempo. Hay un episodio en los tiempos de Jesús donde Jesús sanó a 10 leprosos y le dijo, váyanse con el sacerdote. Y cuando ellos iban rumbo hacia examinarse con el sacerdote, ellos eran sanados. Y solamente uno fue el que dio gracia. Los otros siguieron su camino. O sea, como quien dice, yo merecía este milagro. No, el único que agradeció fue un extranjero, que era un samaritano. Él fue devolviendo, y entonces Jesús le dijo, oye, pero no eran 10 y solo llega uno. Porque eso sucedía y ese mismo fenómeno sucedía con el pueblo de Israel. Ellos pensaban que siempre iban a ser merecedores de, de esos milagros. Bueno, pasa eso. Otro episodio que tuvo que lidiar Moisés fue cuando él subió al Sinaí, al monte Sinaí, a recibir los 10 mandamientos en las tablas, las famosas tablas de la ley de Moisés o los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, la original, fue escrita con el dedo de Dios. Y cuando Moisés bajó de la montaña a presentarlas al pueblo, ¿usted qué cree que encontró Moisés? Encontró un grupo de gente bailando, danzando alrededor del famoso becerro de oro. Y uno se pregunta, ¿y de dónde sacaron el oro para construir una imagen como la del becerro de oro? Pues aunque usted no lo crea, cuando el pueblo de Israel en la noche de su liberación, que fue la institución de la Pascua, cuando mueren los primogénitos, o bueno, antes de ellos salir, ellos van con sus amos, que fueron los egipcios, porque es que una cosa es el gobierno del faraón y otra muy distinta es la población civil egipcia. Eso es diferente. Entonces los hebreos dicen, bueno, nosotros nos vamos, páguenme. Ellos estiraban la mano y ellos le entregaban las alhajas, los aretes, las cadenas, las pulseras, utensilios de oro. Bueno, con ese mismo oro, ¿qué crees? En vez de quedárselo para futuras cosas, en la tierra prometida, ellos crearon un becerro de oro. Obviamente también hubo un oro que se utilizó para hacer los utensilios del tabernáculo, pero de salida hicieron un becerro de oro, o sea, un ídolo. Y dice Aarón, que fue el que lideró toda esta construcción de este becerro de oro, no, pues esto fue lo que salió. Oh, o sea que si yo fundo oro y lo dejo ahí a la suerte, lo que salga, eso es lo que voy a obtener. O sea, fue hasta una respuesta infantil, porque decir, no, es que esto fue lo que salió. ¿Y qué crees que hizo el pueblo? Empezó a adorar y a declarar esta frase. Este fue el Dios que te sacó de Egipto, o sea, dándole gloria a un becerro de oro. Y cuando Moisés baja de la montaña y ve semejante espectáculo de idolatría, rompe esas tablas que fueron escritas con el dedo de Dios. Y enojo, pues cae en Moisés, obviamente porque el primer mandamiento de salida lo estaban violando, que era o que es, no adorarás dioses ajenos o amarás a Dios con todo tu corazón. Bueno, ese es el primer mandamiento que dice la ley de Moisés y recién los hebreos los estaban violando. Entonces, todas estas molestias, sinsabores y malestares tuvo que lidiar el líder que fue Moisés. Y te puedo poner muchos ejemplos. Miren, Moisés recibió murmuración de parte de sus hermanos. Miriam y Aarón, que fueron los hermanos de Moisés. Acuérdate que Miriam es la mayor, fue la misma que lo cuidó cuando él fue dejado en una canastica en el río Nilo. Bueno, ella estaba pendiente a ver hasta dónde la canastica llegaba. Y bueno, esa era su hermana mayor, esa era Miriam. Y Miriam empezó a murmurar contra Moisés, porque Moisés había agarrado una mujer negra de Cus, lo que hoy en día es Etiopía, o era una etíope, o una mujer cusita.
pues como Moisés había agarrado mujer, que por cierto, ¿de dónde la consiguió? Si Etiopía queda al sur de Egipto, ¿esta de dónde salió? Pero bueno, eso es tarea para una investigación. Sería bueno investigar de dónde salió esa mujer. Pero bueno, esta mujer terminó siendo casada, mujer de Moisés. Y los hermanos empezaron a murmurar. ¿Y qué pasó? Que el juicio de Dios llegó y la Miriam, que fue la que empezó bueno, y aparte de murmurar en contra de Moisés por racista, ella lo que hizo fue empezar a cuestionar el liderazgo de Moisés. Y es que acaso, ¿se acuerdan que yo les hablé sobre la rebelión de Coré, que él empezó a cuestionar el liderazgo de Moisés? Y es que solo Moisés, y por qué solo Moisés habla con Dios, etcétera. ¿Se acuerdan que yo les hablé de eso? Pues eso mismo, esa misma actitud tuvo Miriam. Y entonces, cuando el juicio de Dios llegó, Miriam se llenó de lepra. Y cuando, según la lepra, las personas leprosas eran apartadas, eran marginadas, y adivina quién oró por ella, para que el Señor tuviera misericordia y la lepra se fuera de su cuerpo. Exacto, Moisés. Moisés oró por ella y Miriam le tocó quedarse fuera del campamento por un periodo de 7 días. Ya después, cuando se le fue la lepra, ella se pudo reintegrar al grupo. Imagínate, eso es como cuando el Señor te manda a tu cuarto, vete para tu cuarto a pensar en lo que hiciste. Bueno, algo así. A ella le tocó aislarse del grupo por un periodo de 7 días y cuando ya se sanó, gracias a la intercesión de Moisés, de quien ella estaba murmurando, ella pudo regresar al campamento y poder seguir la travesía. Otro ejemplo, otro caso que sucedió fue el caso de las codornices. El pueblo de Israel decía, mira, ya tu maná, Moisés, tu maná ya me tiene hasta aquí. Esa hojuela, ese pan blando, ya no queremos más maná, queremos carne. ¿Cómo? Y empezaban a acordarse de lo que comían en Egipto. Oh, es que en Egipto teníamos baldes de carne, pescado, el ajo, la cebolla, los puerros, los pepinos, los melones, bla, bla, bla. Todo el menú. Se acordaban del menú egipcio, pero no se acordaban o se les olvidaba que allá eran esclavos. Y empezaron a decir, ay, cómo deseamos comer carne. Y pues, ¿qué pasa? Que Dios permitió un viento recio y llevara una horda no, esas eran codornices, ellas iban volando y el Señor las trajo y cayeron sobre ellos. Mire, cada uno por persona acumulaba un montón de codornices y empezaron a comer codornices y tanto así que de manera figurada dice que hasta que le saliera codornices o carne por las narices. Pero después llegó el juicio de Dios, porque miren, a veces Dios permite ciertas cosas en tu vida, caprichos que uno a veces insiste en la oración, ay Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y a veces no es la voluntad de Dios, pero como para sacarte de encima te permite esa petición y después viene el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no la pidieron con humildad. Si ellos hubieran sido humildes y le hubieran dicho, Señor, permite, si es tu voluntad, que pudiésemos comer carne, pero no, ellos lo hacían de manera incrédula y lo hacían de manera quejumbrosa, o sea, con queja y con murmuración, y eso fue lo que enojó a Dios, por eso llegó el juicio. Bueno, todos esos detalles, todo eso le tocó lidiar a Moisés.